eso, Señor hermoso, yo te entrego esta enseñanza que tú me has dado, Señor, en tus manos, Señor, para que seas tú, papito lindo, el primero en perdonar todos mis pecados, Señor hermoso, porque yo quiero llegar a ti en paz, Señor hermoso. Por eso me entrego cada mañana, cada día a ti, Señor hermoso, para que seas tú, papito lindo, junto con todas mis hermanas, Señor. Si estamos aquí es por el hambre y la sed que tenemos de ti, de aprender más y más de ti. Unge mis labios, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, Señor hermoso. Solamente me entrego a ti en tu bendito nombre, Jesús. Amén, amén. El Señor Amén. me dio esta palabra y que es una palabra que necesitamos hoy en día mucho, y es la paz de Dios. Y el Señor me mandó al capítulo de Filipenses 4, al 6 y al 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la soledad en la cual vivimos, la depresión y la ansiedad afectan cada vez más a personas sin distinguir lugar de origen, ni posición social, ni profesión, ni género. Los problemas que enfrentamos diariamente pueden lograr que nuestra paz desaparezca como por arte de magia. Tal razón, cada día hay más personas que acuden a especialistas, terapeutas y a cualquier profesión o persona que pueda brindarle cierto alivio y serenidad a su mente. Muchas personas buscan grupos de apoyo, religiones y prácticas filosóficas en su búsqueda de la paz, una paz que se hace cada día más esquiva para la gran mayoría de las personas, una paz difícil de encontrar porque no se busca a aquel que solo puede darla, y ese es Dios. Dios es el único que nos puede dar esa paz que nosotros necesitamos cada día en cualquier problema, en cualquier situación, en cualquier enfermedad. Esa paz solamente la encontramos si buscamos a Dios de corazón, porque si no lo buscamos, si lo buscamos para que nos vean y todo eso, Dios no nos va a responder. Pero si lo buscamos de corazón, Dios nos responde, sea hoy, sea mañana, sea en un año, pero el Señor siempre nos responde. Este bosquejo bíblico se titula La paz de Dios y tiene el propósito de recordarnos que Dios es el único que puede darnos verdadera paz en un mundo caótico. Ese es el propósito del Señor, así como lo vimos en el video. Ese video, no religiones, no nada, sino solamente esa fe en Dios, esa paz que tenía este niño. Y él nos recordó ahí que debemos de perdonar para obtener esa paz. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los filipenses, dio dos valiosísimas claves para disfrutar de la paz de Dios. Y precisamente es sobre esas claves es que se trata este bosquejo bíblico. No te preocupes. La primera clave para disfrutar de la paz de Dios es no preocuparnos por nada. Esto puede resultar una misión imposible por las innumerables razones que trae la vida para preocuparnos. Preocuparse se ha convertido en algo natural en el ser humano. Muchas veces la preocupación viene disfrazada de planificación previa o de ser precavidos o incluso ser prudentes. La Biblia nos insta a ser precavidos, como nos habla en Proverbios 22:13. ¿Qué nos dice Proverbios 22:3?
El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La Biblia nos insta a ser precavidos y a ser prudentes, como también nos lo dice en Mateo 25, del 1 al 4. Mateo 25, del 1 al 4, que nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que formando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La Biblia nos insta a ser precavidos, a ser planificados, como lo dice también en Proverbios 21, 31. 21:31. El caballo se alisa para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El problema no es ese, el problema radica en que la preocupación y el afán nos roban la paz. Necesitamos para vivir placenteramente. Yo en Proverbios 22:3, la reflexión que puse fue: muchas veces no hacemos caso y recibimos consecuencias, viendo, pero si tenemos fe y le creemos a Dios, Él nos protege. Confiemos en Dios y tenemos paz. Y en Proverbios 21:31 es el último de este texto. Salomón es el que habla y él es de la paz que tuvo Salomón en medio de esta batalla, porque sabía quién era su padre David, que todo era Dios el que le daba esa paz. Prepárate y siempre recuerda que la victoria nos la da Dios. Bueno, en Mateo 6, del 25 al 31, nos habla en Mateo 6, 25 al 34, perdón. Ay, se me embolató Mateito. Martica, El Señor es hermoso. el teléfono que estamos viendo es la cabeza. No, es que estoy buscando aquí en la Biblia. Okay. Utiliza mejor el teléfono. Es que si lo bajo me queda más bajito. Vea, me queda muy bajito. Esta Angelita. A ver aquí. A ver. Sí, sí. Ahí sí me estás viendo, es que esas ganas de verlo. Pues. Mateo 6, del 25 al 31. Nos habla lo siguiente. 6, del 25 al 31. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crece, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así
¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. O que vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá un afán, basta cada día su propio mal. Jesús mismo nos enseña que no hay ningún motivo válido por el cual afanarnos, ni por el cuerpo, ni por el vestido, ni por nuestra propia vida. También nos dice Jesús que las personas que no tienen a Dios se afanan por estos motivos, precisamente porque no tienen a Dios. Tenemos a un Padre Celestial que conoce cuáles son las cosas que necesitamos. Es por ello que al preocuparnos no es necesario, sino debemos enfocarnos en hacer su voluntad, porque Él nos dará lo que necesitamos. Al final, todo es una decisión. Cada quien debe decidir si preocuparse o no preocuparse. Si elegimos no preocuparnos, entonces tenemos que cambiar nuestros motivos de preocupación por oración. Es el segundo punto de este bosquejo bíblico. Orar por los que te preocupan. Por eso el apóstol Pablo siempre nos habla en Filipenses 4:6, nos dice que no nos preocupemos por no solo eso, sino que oremos por todo. Cuando nos preocupamos es porque nos enfocamos en los problemas en lugar de enfocarnos en nuestro Padre Celestial que conoce nuestro problema. Dios sabe todo de nosotros. Es por ello que la clave para preocuparnos es cambiar la perspectiva y enfocarnos en nuestro Dios, que es el único que puede resolver cualquier problema. El apóstol Pablo nos dice que coloquemos todas nuestras peticiones delante de Dios. Si cada vez que tengamos algún motivo para preocuparnos, lo colocamos en oración delante de Dios, seguramente nos preocuparemos menos y veremos que nuestra comunión con Dios crecerá notablemente. También se nos dice que oremos y le demos gracias a Dios. Esta es una forma de demostrar nuestra fe en Dios, de forma tal que podemos agradecerle por las cosas que todavía no ha hecho, pero seguramente hará porque Él es nuestro Padre Celestial y es un Padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Necesitamos entender que la preocupación no es necesaria, sino es la oración lo que verdaderamente funciona. Cuando se trata de Dios, cuando comprendemos esto y lo ponemos en práctica, es que la tan anhelada paz de Dios puede venir a nosotros. Cuando nosotros nos preocupemos por algo o una enfermedad que tengamos, no dejarnos llevar por el enemigo, sino en oración. Yo he visto que muchas veces mis hermanas ponen, oren por cualquier cosa, oren por fulanito, y de verdad que nosotros oramos. Quizás no nos están viendo, pero oramos y todo lo ponemos en nombre del Señor. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:7, nos explica algunas cosas interesantes sobre la paz de Dios. Lo primero que nos dice es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no se puede explicar, no tiene un fundamento lógico porque escapa de ello. Es un don de Dios y como muchas de las cosas espirituales no pueden ser comprendidas por las personas que no son espirituales. Al ser un don de Dios, en Gálatas 5:22, Gálatas. ¿Alguien lo encontró ya? Tu amor. Gálatas, ¿dónde está Gálatas?
Aquí lo tengo, 5:22 Sí, de señora. Gálatas. Sí, Mas el señora. fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es 22. algo que nosotros no podemos ganarnos. Solo llega cuando vivimos según los principios que Dios ordena. En Romanos 5:1, aquí lo tengo. Dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que tenemos paz para con Dios precisamente porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y la manifestación principal de esa paz la tenemos cuando sabemos que nuestro futuro está asegurado gracias al sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que tienen esa paz pueden conservarla a pesar de que estén pasando por situaciones donde lo normal es no tener paz. Pero así es la paz de Dios. Sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender. Lo segundo que nos dice sobre la paz es que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es decir, es la paz de Dios la que puede guardarte los sentimientos y pensamientos negativos que llegan a nosotros cuando enfrentamos dificultades. Por eso nosotros todos los días que nos vamos a dirigir al Señor, debemos de pedirle perdón al Señor porque a veces nos vienen pensamientos que no son buenos. A veces sentimos esos sentimientos que no son buenos. Entonces, todos los días le faltamos a Dios. Entonces, por eso, en este momento en que nosotros nos dirigimos a Dios, debemos de pedirle perdón por todo lo que estamos enfrentando. Muchas veces un sentimiento es capaz de influenciar totalmente nuestro estado de ánimo. Durante muchos días, cuando enfrentamos problemas amorosos o sentimentales, estos sentimientos pueden llevarnos a decir, hacer y actuar de una forma que a Dios no le agrada. Es en estos casos donde necesitamos la paz que solo Dios da para que guarde nuestro corazón. De igual forma, los pensamientos pueden hacernos una mala jugada y llevarnos a adoptar patrones de pensamientos y conductas que van en contra de lo que Dios dice en sus palabras. Si filtramos todos nuestros pensamientos a través de la palabra, seguramente pensaremos en todo lo que nos dice el apóstol Pablo, que pensemos en Filipenses 4:8. Que Filipenses 4:8 nos dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dios nos manda a pensar en todo eso, pero nosotros no pensamos así. Entonces, ¿qué son las cosas de las cuales Dios quiere que pensemos? En una época como la nuestra, se hace absolutamente necesario disfrutar de la paz de Dios. Todos los días esa paz llegará cuando dejemos de preocuparnos y convirtamos nuestros problemas en peticiones de oración. Así la inexplicable e incomprensible paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón de aquellos pensamientos y sentimientos que no nos conviene. Esa es la paz de Dios, solo Él puede darla y nadie daría como Él, y nadie nos la daría como Él. Dios no nos habla para confundirnos, sino para que tengamos paz. Para tener paz hay que perdonar. Dios siempre es perfecto para que lleguemos a Él porque somos imperfectos y obtengamos esa paz que Dios nos da. Algo que me impactó muchísimo el domingo que predicó mi esposo fue que hizo esa pregunta: ¿de qué es de lo que nos acordamos más? ¿De lo bueno o de lo malo?
Y si usted recuerda, la mayoría contestamos que de lo bueno, por lo cual mi esposo aclaró que es incorrecto, porque lo que producimos para nuestro orgullo es más orgullo al atarnos de nuestros logros. Cada vez que recordemos lo que yo hice, lo que yo fui, lo que yo tuve, nuestro yo, nuestros egoísmos se fortalecen más y más. Y esto exactamente es lo que se manifiesta en el ángel Luzbel, dando así origen a Satanás, porque él era un ángel, todos recordamos eso, y él siempre, el yo, ¿en qué se originó? En Satanás. En cambio, cuando tenemos conciencia de todo lo malo que hemos hecho, nos mantiene siempre en alerta para no volver a caer en esas prácticas de pecado que nos mantuvieron alejados del Dios único y verdadero Jesucristo. Y entonces nuestra vida deja por un lado nuestra realidad para vivir la única realidad que necesitamos, la de Cristo de la gloria. Ahora pueden identificar claramente la vida religiosa de la vida del espíritu, lo cual me permitió ahora verdaderamente vivir en la paz que solo Dios puede dar, como nos lo vuelve a decir en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo esto es lindo porque estas enseñanzas, todas las que dan mis hermanas, son hermosas porque es una enseñanza que nosotros vamos cogiendo por este camino, el camino que Dios eligió, el camino que estamos atravesando, el camino que nosotros vamos caminando cada día. Y solamente tenemos que agarrarnos de esa mano poderosa y sentir paz en medio de cualquier tormenta. Vea mi país como está viviendo ahora, pero yo tengo fe de que todo se va a arreglar. ¿Cómo? No sé. Por eso, como dice Dios en su palabra, solamente debemos tener fe en Dios, esa paz que Dios da. Y muchas personas debemos de tener esa paz en Dios, así estemos atravesando una enfermedad, así sea lo que sea. Siempre tener esa paz en Dios, porque Dios es el único que nos da esa paz, Dios es el único que nos consuela en cualquier problema. Esta semana yo tuve problemas bastantes, pero todo lo dejo en manos de Dios, porque Dios es el único que me fortalece. Por eso en cada oración yo clamo para que sea a mí en momentos difíciles, que me dé esas fuerzas para yo enfrentar cualquier problema, porque esa paz solamente la consigo orándole a Él, pidiéndole a Él. Por eso, mis amadas, yo clamo todos los días por todas mis hermanas, por todas nosotras, para que nos mantengamos unidas, para que haya esa paz en nuestra iglesia, la Peña de Oré, para que nosotros siempre estemos en comunicación, en comunión. Muchas veces yo sé que no entro en la tarde, pero yo entro en la mañana y el yo. Ese es el yo. Eso es lo que no debemos de nosotros sacar, el yo. ¿Por qué? Porque no es, mejor dicho, lo que nosotros seamos, que sea la demás gente la que hable por nosotros, no nosotros, porque eso es un ego para nosotros, sino la demás gente. Por eso tenemos que andar en los caminos de Dios, agarrarnos de esa mano poderosa, dejarnos guiar por Él, para nosotros tener esta paz en medio de cualquier problema, de cualquier situación, creerle a Él, porque en toda palabra el Señor siempre nos habla, así como nos habla en el Salmo 34:14. Salmo 34:14, que nos dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esa paz debemos de seguirla.
como también nos habla en 29, Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Creerle al Señor es lo que Él nos manda, que le creamos a Él, pero nosotros somos desobedientes. Nosotros a veces vemos que es imposible, por ejemplo, en este caso en Colombia. Nosotros nos parece que cómo se va a solucionar. Pero yo tengo fe, yo tengo esa fe en Dios, esa paz en Dios de que se solucionará. Por eso debemos de confiar en el Señor. También nos dice en el Salmo 4:8, que yo creo que esto lo conocemos todo mundo, porque dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa paz que tenemos cada día es con el Señor. Y en 2 Tesalonicenses 3:16, si la encuentran. Amén. Dice la palabra, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén, amén. Dios nos habla de paz en toda su palabra. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Para nosotros obtener esa paz, debemos de creer en Dios. Pero nosotros somos todos imperfectos. Estamos buscando esa paz. Debemos de creer en Dios. Debemos de creer en Él. Dejarle todo, todo, todo al Señor, y Él es el único que nos suple. Yo le doy gracias a Rosita por haberme dado esta oportunidad, porque ahí escudriñamos la palabra. Yo desde el mismo día al otro día dije, yo voy a hablar de la paz, voy a hablar de la paz, y es esa paz que tenemos. Yo le doy gracias a Rosita por estos estudios que nos da todos los días. Todos los días nos toca a distintas hermanas. Entonces, cuando ella nos dice, usted va a orar, tratemos de no decir no, tratemos de decir, listo, allí estaré, así sean dos. Yo no soy experta en esto, porque yo entre más días más me quiero parecer al Señor, pero yo digo lo que siente mi corazón, lo que siento yo, de que esa paz de Dios nosotros debemos de utilizarla todos los días, pero empezando por mí. Esa paz a veces nos hace falta a nosotros, nos hace falta porque Dios dice en su palabra tal cosa, pero a veces pensamos otras cosas. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo, a Dios, que es el que nos guía, que es el que nos orienta. Creámosle a Él, a ese Dios todo verdadero, ese Dios que todo lo puede. Recordar, como decimos, lo malo, para nosotros no volver a hacerlo. Porque si recordamos lo bueno, pues imagínense, no, recordemos lo malo, porque así, no, por ejemplo, aquellas mujeres que le son infieles al marido, le fueron infieles, eso fue en la vida pasada, ya Dios perdonó, pero recordarlo porque ya no lo va a volver a hacer, porque eso le trajo consecuencias. O aquel que roba, ya no va a volver a robar, o así, así hay muchos ejemplos. Entonces solamente tengamos esta fe en Dios, esa paz en Dios. Estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos en que apenas está empezando el gruñir de dientes, apenas está empezando. Pero entonces, si tenemos esa paz en Dios, Dios a sus hijos no nos va a abandonar. Dios a sus hijos siempre nos va a mantener con un bocadito de comida, en donde dormir, en donde estar. Tengamos esa paz que Dios nos da. Yo le doy muchas gracias a todas mis hermanas por escucharme. Le doy gracias a Rosita, a Lupita, a Cristian, que es el que pone todas estas alabanzas que nosotros le mandamos.
yo le doy gracias a todos y que nosotros siempre cuando siempre, gracias Dios, porque Él nos da esa paz a nuestros corazones. Gracias, Rosita, por todo, aunque quizás no sea muy expresiva, pero tú sabes que te quiero mucho a mis hermanas, las quiero mucho a todas, pero solamente agarrándome de la mano del Señor puedo tener paz en mi corazón. Que Dios me las bendiga y las quiero mucho. Amén, Martita. Usted también es muy bien correspondida porque el Señor nos ha hablado muy fuerte en el estudio que tenemos con Claudita. Léalo, el de Primera de Juan. Vamos en el capítulo 4, pero en esos versículos, en esos capítulos, hemos aprendido lo que Dios nos está hablando y en cada capítulo nos remarca que nos amemos unos a otros, porque es el amor de Cristo el que nos damos. El de nosotros es carnal, ese es un día sí y un día no, pero el Señor quiere que nos amemos unos a otros. Y bueno, Martita, necesitamos tanto esa palabra, ¿verdad? En este tiempo de tanta situación por el mundo, de tanta confusión, inseguridad, pero eso sí nos da el Señor, esa paz. Él lo prometió y de verdad que si estamos en conexión con el Señor, perseverando el día a día, es incomprensible, Martita, como tú acabas de decir. He tenido problemas, todos tenemos a veces situaciones bien difíciles, pero no te explicas por qué tienes paz. Dice la palabra de Dios en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso dijo el Señor Jesús antes de partir. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa es la paz. Miren los judíos, Martita, cómo se saludan. Así hay que saludarnos. Shalom. ¿Verdad? Porque Jehová Shalom quiere decir el Señor es mi paz. Así que Martita, Shalom. Desde hoy le voy a saludar Shalom. Shalom. Sí, Martita, de verdad que el Señor prometió dejarnos esa paz y somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces sí la prueba nos trastorna o quieren las emociones, pero en medio de la tormenta el Señor nos da la paz. Es inexplicable, Martita, cómo no nos volvemos locos, cómo no nos desesperamos, nos angustiamos. Usted ore en su problema y viene esa paz. Amén. Tenemos un Dios real, un Dios que se preocupa por nosotros y pues le oramos a ese Jehová Shalom. Por ejemplo, yo esta mañana oyendo que muchas veces nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. No tenemos que preocuparnos por ellos, sino si nosotros hemos declarado que ellos van a ser salvos, ellos van a ser salvos. Solamente tener esa firmeza de que así va a ser. Así veamos, así oigamos cosas diferentes a que ellos van a ser salvos, pero nosotros siempre tener esa certeza, siempre declarar cosas buenas sobre nuestros hijos. No, porque sabemos que hay muchos hijos que lo manipulan a uno, quizás para, no sé para qué será, pero hay muchos hijos que son manipuladores, pero entonces tenemos que entender eso, que la paz de Dios es la principal y a Él hay que traerle todo. Amén, porque Él es el príncipe de paz. Dice en Isaías 9:6, príncipe de paz, preciosa palabra. Y bueno, nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos orar por nuestros hijos, orar. Y el Señor escucha la oración, eso sí nos toca hacer, perseverar en la oración y modelarles el carácter de Cristo, lo que portamos. Pero gracias al Señor por esa paz que el Señor nos recuerda esta tarde que Él nos ha dejado. Nos la da y nos la dejó. Todo aquel que cree, ¿verdad? Y es un fruto del Espíritu, porque también tenemos que regarlo, tenemos que producirlo más y comentarlo y decir, no, la paz del Señor gobierna mi corazón, yo tengo paz en el nombre de Jesús.
estar declarando, porque ese es un fruto que tenemos que también dar, Martita, así como el gozo, la paz. Así que, Martita, muchas gracias por la palabra, gracias por ser entendida y obediente, por buscar, por perseverar. Así que le amamos y le motivamos, hermanita, que siga adelante. Que siga Amén. adelante